Grabación. Tengo grabación. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en una ponencia sobre digitalización en ganadería extensiva, en concreto para el tema de la multifuncionalidad, que va a ser impartida por Juan María Sánchez, que es profesor del IE Galilei. Preséntate, Juan. Buenas tardes. Como dice Miguel Ángel, somos compañeros en el IE Galileo Galilei. Soy Juan María Sánchez Rodríguez, soy profesor de Agraria y hemos llevado dentro del Centro de Excelencia el proyecto primario 3 de digitalización de una explotación ganadera en extensivo, y es un poco lo que vamos a contar en la charla de hoy. He puesto ahí un poco una idea que es pasar de decidir a ojo a decidir con ditos. No el decir este animal me gusta o no me gusta y lo quito en base a que pues, yo creo mi experiencia, sino en base a una serie de datos, ¿no? Entonces, hablando de los retos en los que está la ganadería actual, estaríamos hablando de un aumento de costes de producción, una mayor exigencia en bienestar animal y en sanidad, una necesidad de ser cada día más sostenible y eficiente, una falta de mano de obra y relevo generacional importantísimo, y un control y una trazabilidad cada vez más exigentes hacia los productos en ganadería, ¿no? Entonces, en este sentido, la digitalización puede ser una herramienta bastante importante. Y no nos olvidemos que no va a sustituir al ganadero, lo que tiene que ayudarle a que trabaje mejor. Tiene que ayudarle a que trabaje mejor. ¿Qué aporta, qué ventajas aporta la digitalización? Pues en principio vamos a ver que ayuda a un mejor control del ganado, tanto en salud, en comportamiento, en reproducción, en localización. Digamos, este es el uso general, que luego tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias en un ahorro de tiempo y energía si hacemos un mejor seguimiento de este ganado. Tiene una mejora en bienestar animal, especialmente en tema de sanitario. Tiene unas mejoras desde el punto de vista de gestión económica, porque mejores decisiones implican pues una alimentación más controlada, implica un mejor manejo, una mejor carga ganadera, un menor gasto en sanidad, o sea, que va a implicar tema económico, lo que implica también una sostenibilidad, una mayor eficiencia de los recursos, ¿no? En este caso también asociado pues, muchas veces al pasto, al agua y demás. Entonces, nos vamos a meter en digitalización. Hay
en digitalización en ganadería, digamos, hay un hermano pobre y un hermano rico. El hermano rico es la ganadería intensiva. La ganadería intensiva está muy, muy tecnificada y donde la digitalización tiene una importancia enorme. Entonces, vamos a dar unas pinceladas de ganadería intensiva y luego vamos a ver pues, cómo aplicar o cómo es que se está haciendo en ganadería extensiva, donde la gran cantidad de recursos y la gran cantidad de opciones que hay en intensivo no las tenemos, ¿no? En ganadería intensiva, ¿qué características y qué rasgos generales tiene la ganadería intensiva? Pues tiene alta concentración de animales en espacios reducidos. Aquí el espacio físico no es limitante, necesita muy poco espacio físico la ganadería intensiva. Tiene una producción que está muy estandarizada, en muchos casos ya lo habéis visto, son ganaderías integradas en muchos casos donde hay un control por parte de la empresa con la que se integran, en la cual aporta animales, aporta asesoramiento veterinario, aporta el alimento, incluso en algunos sitios aporta hasta el mismo animal, el pollito pequeño y demás. Y el ganadero, ¿qué es lo que aporta? Aporta su trabajo y aporta las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones y, digamos, un poco los cuidados de esos animales. Luego vienen, se los llevan y en función de los kilos y demás y de los animales, pues tiene, digamos, unos ingresos. Pero ahí está todo muy estandarizado. La empresa está detrás de ellos controlando paso a paso todos los pasos. Entonces, está muy estandarizada. Hay un control continuo y preciso de las condiciones en las que estos animales viven. Hay una elevada inversión tecnológica inicial. En la mayoría de los casos, una vez que el que utiliza naves más o menos antiguas, pues estarán más o menos tecnificadas, pero las naves nuevas que se hacen, el nivel de tecnología suele ser bastante alto. Y en general, la digitalización está integrada en el manejo, en el funcionamiento diario. Aquí, por resumir un poco, la tecnología no es un apoyo, aquí la tecnología es una necesidad, aquí la tecnología es parte del sistema productivo. Vamos a hablar de los dos sectores más importantes dentro de la digitalización en intensivo, que son la ganadería intensiva, especialmente de leche, especialmente en vacuno. En ovino y en caprino va por detrás. Todo lo que hay ahora en vacuno, pues llegará poco a poco al caprino y al ovino, pero ahora mismo, digamos, el centro de toda la digitalización intensiva de leche es el vacuno. El objetivo principal, maximizar la eficiencia productiva y la regularidad, es decir, que los animales produzcan mucho durante bastante tiempo, de forma igualitaria, y se caracteriza por un control individual del animal. Cada vaca genera datos diarios de producción, de salud, de comportamiento. Otra característica es la automatización del ordeño. Cada vez hay más robots de ordeño, sistemas de registro automatizado. La monitorización continua, tanto en producción de leche como en actividad o rumia, bien por podómetros, bien por collares, bien por sensores que existen en ganaderías más grandes para medir el peso de los animales casi por volumen, con cámaras, el lugar donde están, el tiempo que están tumbados, el tiempo que están de pie, el estado sanitario y reproductivo, controles casi diarios, controles continuas de temperatura, de ruido y demás. Y en función de toda esta gestión basada en datos, pues empezar a tomar decisiones de alimentación, de manejo reproductivo, de detección precoz. Ahí en granjas experimentales de vacuno de leche, pues ven vídeos, si alguno tiene curiosidad, por internet, donde pasan las vacas por un camino hacia el ordeño, las cámaras les graban,
incluso les graban la pisada para ver si tienen cojeras o no, pesan bien o no, les miden el volumen, con el volumen hacen una estimación de peso y van viendo cuánto peso pueden ir perdiendo en función de la producción de leche que están dando, para ir dándole alimentación individual, más allá del decir tú produces tanta leche y demás, sino también en cuenta también la pérdida de peso que tiene en cada momento. Así que en vacuno de leche las grandes compañías ya están haciendo todo. Incluso la alimentación, está ya la misma alimentación, tienen una, digamos, una nave al lado de la explotación donde los mismos, digamos, el mismo sistema automatizado de alimentación monta la ración con las cosas que les van dando. Tolvas de distintos concentrados y de distintos tipos de forrajes, los cuales hacen la mezcla y lo van repartiendo las veces al día que hace falta hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, aquí en vacuno de leche hay de todo lo que os podáis imaginar y más. Y en cebo, en el caso de cebo, pues pasa lo mismo. En el cebo tenemos dos grandes ejemplos que pueden ser tanto porcino como agricultura, en cual el objetivo principal es optimizar el crecimiento, la conversión y los costes. Y aquí ya no hay un control tan individualizado, pero es un control del grupo, en cual muy importante las condiciones ambientales en las que crecen. O sea, hay un control ambiental total de temperatura, de humedad, de ventilación, de calidad del aire, la mayoría con sensores. Luego veremos que nosotros tenemos sensores portátiles, aquí son sensores fijos que están continuamente midiendo y cuando hay alguna alerta, pues avisan. Alimentación automatizada con raciones ajustadas según el momento de crecimiento del animal, reducción de desperdicios para minimizar costes de pérdidas en alimentación, producción en grandes lotes, alta trazabilidad, control sanitario, registros productivos, cumplimiento. Aquí hay un montón de cosas. Aquí hay cámaras, en muchas de la foto veis ahí que es cebo de broilers, pues hay en muchos sitios que hay cámaras que lo que identifican son los animales y lo que están haciendo es identificar si hay una distribución uniforme de animales. Ellos no le interesa contar animales, le interesa ver dónde están. Si esos animales no están distribuidos de manera homogénea, ya salta una alarma a ver lo que puede pasar. Puede pasar que no funcione la alimentación bien en esa zona, que haya algunos bebederos que estén atascados, puede pasar que no funcione, que la calefacción o en ese sitio tenga un problema de temperatura. Entonces, cuando no hay una distribución, la cámara que hace la foto no tiene una distribución uniforme, en el momento que no tiene la distribución uniforme, lo que hace es manda una alerta para decirle al ganadero algo pasa. Y entonces él tiene que ir y verificar lo que pasa. En cerdos, ahí están investigando programas para detectar si las toses de los cerdos si los ruidos son toses. Entonces, si hay toses, hay problemas de enfermedades respiratorias, que es uno de los graves problemas que hay en cebo de cerdo, y entonces intentar identificar, digamos, con micrófonos esos ruidos y quitarlos de todo el ruido de lo que sea de funcionamiento de la granja y ver si hay ruidos de toses que hagan que le dé una alerta al ganadero y diga, ten cuidado que hay posibles problemas sanitarios en este área, en esta zona o en este sitio. O sea que hay 40.000 cosas que se están haciendo tanto en porcino como en intensivo de cebo. Aquí hay básculas dispersas por toda la nave, cada vez que se posa un animal encima le pesa y manda el peso. No tienes que estar pesando X animales al día para ver el crecimiento, la curva de crecimiento, sino que están las básculas automatizadas, que muchas simplemente pues es un palito donde se apoya el pollo o una base plana donde al pisar pues ya va detectando peso. Y a lo mejor cada día pues hace 2.000, 3.000 pesadas. Entonces, digamos, va viendo si la curva de crecimiento es
es la adecuada. ¿De acuerdo? En cerdos, por lo mismo también muchas veces, pues con cámaras, como hablábamos de vacunos, pues con cámaras que les graban por distintos sitios, por el volumen, intentan también ver cómo es el crecimiento. Como digo, esto en ganadería intensiva hay un mundo de todo tipo de investigaciones con tecnologías de todas las clases, que bueno, que quería resumir aquí en esta diapositiva un poco con el control total de lo que es las instalaciones, por ejemplo, con los robots de ordeño y, digamos, todo el análisis y analítica que hacen de los animales, y bueno, cómo van dando, cómo todo esto va reportando en una serie de datos que luego el ganadero tiene que ser capaz de interpretar y de aplicar, ¿no? Y ahí es donde muchas veces tenemos el problema, ¿de acuerdo? Entonces, en intensivo, es verdad que cada vez hay menos trabajo manual directo, que cada vez hay más gestión y supervisión técnica, cada vez hay más de interpretación de datos y de toma de decisiones. Y en este sentido, vosotros como técnicos superiores tenéis mucho campo de trabajo aquí en el futuro. No hay tanta gente que se dedique al tema, no de digitalización, habrá gente que se dedica al tema de instalar dispositivos y demás, pero es que estos hay que interpretar los datos. Si no interpretamos los datos y no tomamos decisiones, no nos sirve de nada, ¿no? El ganadero en muchos casos va a pasar a ser un gestor tecnológico, va a tener que tener un montón de información que va a tener que analizar y tomar decisiones en su caso, ¿no? Y esto cada vez es más imprescindible hacia donde va la ganadería, por lo menos en Occidente, en la Unión Europea y demás. Esto es un poco por hacernos una idea de digitalización en intensivo y hablar en extensivo qué es lo que tenemos. Claro, en extensivo no podemos copiar. No podemos copiar lo que hay en intensivo. No es lo mismo una granja de leche, de vacuno de leche, está limitado a una parcela donde está en una sierra el vacuno de carne. No es lo mismo una granja de cerdos donde están miles de cerdos en una superficie relativamente pequeña que un porcino ibérico rondando a sus anchas por las dehesas. No es lo mismo un cebadero de pollos unos corderos corriendo por el campo con sus madres pastoreando y demás. No podemos copiar, tenemos que adaptar y tenemos que ver cuáles de estas tecnologías somos capaces de adaptar nosotros. Yo más que hablar ahora de especies ganaderas y dónde utilizar o qué se utiliza en cada una de ellas, pues voy a hablar un poco de cosas que se están utilizando y vamos viendo en cuáles se pueden utilizar y en cuáles no. Una de las cosas que son importantes en ganadería extensiva cada vez más, bueno, todo porque lo necesita, todos los animales sabemos que están identificados, la de vacuno, el ovino, cada animal está identificado, entonces una de las cosas que tenemos para la identificación animal, pues tiene que ver con todo, con microchips, que llevan identificadores de los mismos. Tenemos lectores de estos microchips que cuando le acercas este no lo quiere ver. Sí, cuando le acercas el lector, lo va leyendo y esto mismo que va leyendo te lo puede ir mandando a tu aplicación del móvil. Te lo puede ir mandando a tu aplicación del móvil. Los hay desde los más sencillos, que te los puedes comprar en cualquier página de estas chinas que hay por ahí, que valen 10 o 12 euros y que te los leen, pero te leen el dato, o sea, te leen el microchip, tú lo lees y ya está. Aquí lo bueno que tienes es que tú puedes ir leyendo y a la vez que vas leyendo vas guardando. Y vas guardando en tu aplicación con el criterio que tú quieras y la información luego te la pasas al ordenador o te la envías por correo, te la compartes como quieras.
Aparte de estos, también tenemos el que aparece aquí en la caja, que esto es lo mismo, es un lector y lo tenemos allí también en la finca, pero que es un lector como de paso. Un lector que se puede poner en una valla y cuando van pasando los animales por esa manga, pues los va leyendo los crotales. No tienes que ir uno a uno leyéndolo tú, sino que los va leyendo y lo mismo, te lo manda al móvil y lo tienes en el móvil toda esta información. ¿De acuerdo? Estos son los bolos ruminales, o sea, los bolos que tiene el animal y que son los que leeríamos con el aparato cuando estáis en la explotación. ¿De acuerdo? La identificación animal cada vez es más importante porque lo que hacemos tenemos que saber a qué animales lo estamos haciendo. Si hoy estáis haciendo un tratamiento y estáis vacunando, pues podéis ir uno a uno leyendo simplemente directamente. Hoy se están vacunando tales, tú pones en tu aplicación vacunas y todos los que leas hoy, pues te los saltas y te los guardas tú, te los identificas rápidamente, ¿no? Y si no lees alguno, pues ya sabes que tienes un problema y que tienes que volverlo a analizar. ¿De acuerdo? Registro de los animales y esta información asociada a los mismos. CIS, etiqueta, radiofrecuencia y cualquier otro. Trazabilidad y demás. La importancia de la identificación. Otro tema muy importante en extensivo y cada vez más es bienestar animal. Yo os he puesto aquí ejemplos de lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos en bienestar animal, tenemos lectores de partículas. Nosotros tenemos mucho en portátil por dos razones principalmente, porque nosotros en la explotación que tenemos hay muchos ambientes, entonces eso implicaba que o poníamos un lector fijo en cada uno de ellos, o poner uno en las gallinas, o poner otro en los caballos, poner otro en las ovejas, poner otro donde los machos, poner otro donde quiera, o donde está la nave de pienso y demás, pones uno en cada uno de los sitios y entonces no solo pones uno, sino la mayoría de las empresas que te ponen el lector fijo, lo que te cuesta no es el lector, que es un tipo de esto, lo que te cuesta es la conexión para que te den los datos de forma mensual. Entonces, claro, a nosotros, la persona que tiene una explotación ganadera y le está leyendo los datos todos los días y se los da de su explotación, me parece bien. Pero en nuestro caso eso no era operativo, que nos costaba un dineral tener que mantener un montón de sensores fijos para la poca, digamos, la poca información que a nosotros nos aportaba el tener eso de forma continua. Entonces, por eso decidimos comprar equipos que sean portátiles, que pudierais ir a medir en cada uno de los sitios los distintos parámetros ambientales. Este caso que tenéis aquí es un medidor de partículas que lo que mide es rangos de partículas. Hay 6 rangos de partículas, de tamaños de partículas, para ver el nivel de ambiente que, si está más cargado o menos cargado. Esto, si lo habéis utilizado, pues si os vais, por ejemplo, al exterior, por los niveles de partículas que hay son mucho más pequeñas que si os vais dentro de la nave de los caballos o dentro de la nave de las gallinas o demás. El nivel de partículas es mucho mayor. Para cierto tiempo hay que ponerle un filtro y hasta aquí. Hay que ponerle ya no sé dónde lo he puesto. Hay un filtro que hay que ponerlo para limpiarlo, porque si no se satura de partículas y entonces digamos, la lectura no es la correcta. Este es el filtro. Hay que pasarle el filtro cada X tiempo. Luego tenemos otra serie de sensores ambientales que tienen que ver con la calidad del aire y las condiciones meteorológicas que tenemos aquí.
digamos, tenemos un equipo base, que es esto se llama, bueno, este de una marca que es esto, y a este equipo se le puede ir acoplando múltiples sensores, ¿no? Esto mide de por sí, pues, temperatura, CO2 y demás, pero le puedes poner más sensores. Nosotros tenemos aquí el equipo, digamos, base es estos dos, en el cual estos se conectan de forma inalámbrica. Entonces te mide la temperatura, te mide la humedad relativa, te mide el CO2 también, te mide con este sensor la velocidad del aire. Eso en naves ganaderas muy importantes, los animales no llevan muy bien a la altura de su cabeza que haya corrientes de aire. Esto también te mide la velocidad de aire. Y esto te mide la iluminación. En el caso de gallinas y de pollos ya sabemos que la iluminación es uno de los criterios más importantes para crecimiento, para desarrollo y demás. Y esto acoplándolo aquí, te mide la iluminación que hay en donde estemos, en una nave, en el exterior o demás. ¿De acuerdo? No lo he traído, pero también tenemos un medidor de amoníaco que es pequeñito. Los medidores de amoníaco tienen el problema de que son bastante caros y normalmente para que almacenen ya son carísimos. El aparato que tenemos nosotros, que es este, lo bueno que tiene, y por eso lo compramos para que lo vierais, es que no solo te avisa, la mayoría de los detectores de amoníaco que llevan a la gente y demás, lo que hacen es avisar si hay una concentración de amoníaco alta. De hecho, si lo habéis usado, lo primero que hacen, nada más conectarlo para ver si está bien, es pitar, y pega un pitido bastante considerable. ¿Viste lo bueno que tiene? Que además de pitar, pues te dice el nivel de amoníaco que hay. Te hace una lectura. Los que son más económicos lo único que hacen es te avisan si hay una concentración alta, pero no te dice la concentración que tiene. Entonces, el bienestar animal, lo que queremos es, en este caso, con todos estos aparatos, lo que queremos es conocer en tiempo real temperatura, humedad, calidad de aire, estrés térmico que puedan generarse los animales. ¿Con qué objetivo? Pues con anticipar, digamos, riesgos para el bienestar animal. Estamos viendo unas concentraciones altas, si estamos viendo una ventilación alta, una humedad alta, frío, excesivo calor o demás, pues que tomemos las medidas que podamos tomar, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Ayudar un poco a la gestión, eficiencia y sostenibilidad en la explotación. Esto tiene que ver con las instalaciones e indirectamente luego con el animal. Bueno. Otro aspecto importante en ganadería extensiva tiene que ver con el bloque alimentación, ¿no? ¿Qué podemos tener en extensivo con la alimentación? Pues bueno, tenemos desde aspectos importantes como puede ser el NIRS, el espectrofotómetro de infrarrojo, que lo que hace es medir, digamos, analizar alimentos con infrarrojo. Esto en cualquier empresa dedicada a tema de alimentación, de piensos y demás, lo tienen. En vez de tener uno portátil, pues tienen una máquina más grande donde le pone una muestra que no es destructiva y en un momento determinado te analiza proteína, fibra, demás. Esto es bastante interesante, digamos, no para el ganadero, pero a lo mejor sí para las asociaciones de ganaderos, cuando van a comprar alimento y demás, pues valorar un poco lo que están comprando. Muchas veces uno va a comprar trigo y compra trigo ¿a quién? ¿A uno o a otro? ¿A qué precio está el trigo? Muy bien, pues no es lo mismo un trigo
de una persona que está produciendo 8.000 kilos por hectárea que un trigo de una persona que está produciendo 3.000 kilos por hectárea. El porcentaje de nitrógeno probablemente del trigo, del de las 3.000, sea bastante mayor que el de 8.000 kilos por hectárea. Entonces, puestos a elegir, yo prefiero comprar el trigo ese, ¿de acuerdo? El trigo que produce del agricultor que ha producido 3.000 kilos por hectárea que no el de 8.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la calidad intrínseca de esos alimentos es mejor, ¿no? Entonces, el NIR sirve un poco para analizar esto, forrajes y demás, de una forma rápida y no destructiva. ¿De acuerdo? Luego también en muchos sitios están hablando, no sé, la efectividad que tiene, pues de distintos medidores de nivel de pasto, en cual ponen el aparatito este en el pasto y les saca datos de pues cuánto extrapolaciones a cuánto es la producción por hectárea. Muy importante para cuando luego hablemos de carga ganadera y demás. Aquí yo no los he visto, no puedo deciros si funcionan bien o no. Luego también es importante, y haber puesto aquí el tema de alimentación, he puesto aquí la báscula que se montó en el instituto, que montó mi compañera Esther con otro compañero, en el cual pues lo que pretende es analizar el peso de los distintos animales, en este caso corderos, cuando van a beber, ¿no? Entonces, el objetivo es ver cómo va evolucionando, igual que hablábamos antes para el intensivo, cómo va evolucionando un poco el peso. En un periodo de tiempo muy concreto, que es el tiempo, en este caso, que los corderos están desde que nacen bien hasta que salen de la explotación en cebo, que es un tiempo relativamente corto, ¿de acuerdo? Y pues es otra idea que también nos da un poco de cómo intentar ir controlando la alimentación, ver si lo que estamos importando realmente coincide con lo que debería de ir el animal engordando. Asociado también al pastoreo tenemos los collares GPS, que tenemos por aquí ejemplos de collares GPS de dos marcas muy conocidas que hay en el mercado en España, con distintas particularidades y ventajas. El collar de la marca de Rumi, de Innogando, este collar necesita una antena a la que conectarse. Nosotros, por ejemplo, en la finca, la antena la tenemos en el depósito, si lo veis, en el depósito de agua, como mirando hacia la parte baja de la finca, y hay una antena. Entonces, el collar se conecta a la antena y te da, en la aplicación del móvil, te da el sitio exacto donde está el animal. Estos collares dan alerta, este en concreto pues mide tiempo de rumia, tiempo de paseo, tiempo de andar y demás. Te da alerta si hay alguna cosa distinta, si el animal está mucho tiempo parado, si se le cae, si está muy activo, te da distintos tipos de alertas asociadas al seguimiento del animal. Este otro collar, que es de Digitanimal, pues no necesita esa antena, lo que pasa es que la precisión no es la misma. Aquí se te cae el collar y te dice en la finca dónde está y vas y está allí donde te lo ha dicho. No está cerca ni al lado, lo vas viendo en la aplicación y llegas y está aquí. Como el ámbito de dónde está el animal no es tan exacto, pues el año pasado se perdió uno y por más vueltas que dimos buscándolo, no fuimos capaces de encontrar. Entonces, bueno, también es verdad que claro, en ámbitos donde es difícil poner en una explotación en extensivo muy grande, en monte y en cosas así, el otro
es más complicado de gestionar que este tipo de collares, ¿de acuerdo? Pero bueno, cada uno, luego todos estos, todos los años tienes tu cuota de pagarlo y demás. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues que estos tipos de collares para vacuno pueden ser más o menos interesantes. Para ovino empezamos con problemas, es decir, yo a un rebaño de 1000 ovejas no le puedo poner 1000 collares. Es una locura. Entonces, tengo que decidir, entre comillas, qué animales van a llevar esos collares. Animales líderes, animales que pensamos que son más significativos o como el ganadero considere que lo debe de llevar. Esto sí que es verdad que está teniendo mucho éxito estos tipos de collares en ganadería extensiva por una razón muy sencilla, porque al ganadero le da tranquilidad de dónde está su animal. Entonces, muchas veces, gente que estaba pastoreando cabras, pues dices, claro, deja las cabras y dice, claro, estoy todo el día pastoreando, pero ahora con esto, ¿qué le permite? Pues a lo mejor le permite, si está en un sitio relativamente tranquilo, pues le permite irse a su casa, comer en su casa y tener control del ganado sabiendo que el ganado está donde él lo ha dejado. ¿De acuerdo? O en vacuno, en grandes extensiones, en extensivo, pues saber que está dentro de los límites de lo que es tu explotación y no se te ha perdido y demás. En zonas de España donde se deja el vacuno muchas veces en el monte durante 4 y 5 meses, pues te permite cuando vayas a recoger tu ganado saber dónde está tu ganado. No es que tu ganado se perdió y dices, el día que va lo sueltas ahora, está en montes comunales y cuando van 4 meses después, ¿dónde está mi ganado? Ahora ya sí sabes dónde está tu ganado. ¿De acuerdo? En ese sentido, esto están teniendo mucho éxito. La evolución que ha tenido los geolocalizadores fue a lo que es el vallado virtual. ¿El vallado virtual qué es? Un geolocalizador con digamos, un aparatito eléctrico que lo que hace es que, igual que yo en el geolocalizador puedo marcar mi finca y saber dónde está el animal, con el vallado virtual, ¿qué es lo que hago? No marco mi finca solamente, sino que esa finca que yo le marco, eso está en el GPS del collar que lleva el animal, de tal manera que cuando se acerca a ese vallado, lo primero que hace es le avisa, le hace un pequeño sonido. Y si sigue el animal hacia adelante, pues lo que hace es le da una descarga eléctrica de tal forma que el animal dice, yo no voy para allá. Y se vuelve para el otro lado, ¿no? Claro, ¿en qué funciona muy bien? En vacuno. En ovino, con la lana y con todo funciona también. Ya no funciona tan bien. Y además, el ovino, estáis acostumbrados a manejarlo. Como diga una que va por un sitio y salte, va a la siguiente, aunque se deje la cabeza en el camino. Pues como una se lo salte, se lo saltan todas. Les da igual que le dé un latigazo que no le dé un latigazo. Entonces, en ese sentido, importante, muy importante en vacuno, está funcionando muy bien en vacuno. En el resto, aunque te dicen que ovino y caprino, en principio sí, pero ya no solo eso, tiene que llevar un collar muy grande. El animal le tira para abajo el collar, que pesa bastante el collar. Nosotros, en principio, cuando empezamos con esto, lo planteamos también para los caballos y porque si se salían en verano, se escapaban y demás, en caballo está prohibido, así que el caballo no se puede poner. Entiendo yo que sea para que evitar que luego el caballo se asuste en un momento determinado, tenga reacciones negativas con ruidos, cosas así, pueda tirar a un jinete, pero en caballo está prohibido el uso de vallado virtual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo ayuda? Pues ayuda a delimitar la zona donde está el ganado pastoreando, pero también ayuda también a pastorear. Si habéis visto pastoreos rotacionales, tú le puedes marcar en el plano al ganado donde puede estar y le puedes ir quitando y dando más todos los días. Le puedes ir quitando una parte y dándole otra parte. O simplemente llevarle tú al ganado a otro sitio y delimitarle el nuevo sitio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante digamos, el geolocalizador este. En el geolocalizador este, se me había pasado también antes comentarlo,
En muchos sitios también lo están utilizando o dicen que se puede utilizar en ganadería ecológica. En ganadería ecológica, en según qué especies como vacuno y demás, pues te exigen un vacuno de leche, te exigen un tiempo mínimo de pastoreo porque hay un porcentaje de alimentación que está asociado al forraje. Entonces, una parte de demostrar ese tiempo mínimo de pastoreo es con los geolocalizadores. Entonces, ahí la trazabilidad también puede ser interesante para ese tipo de ganaderías. Me he pasado. Sí. Otro aspecto importante que tenemos o que podemos utilizar en ganadería extensiva en otro ámbito, en el ámbito de la reproducción. Pues igual que se monitoreaba celo en intensivo, en vacuno de leche en intensivo con unos podómetros, estos sensores, estos geolocalizadores que tenemos aquí, también nos pueden hacer esa función. Si lo que nos estamos basando es en el número de pasos que da el animal, en la actividad que da el animal, que cuando está en celo es mucho mayor que cuando no está en celo, pues estos geolocalizadores en un momento determinado también pueden dar esa información. ¿De acuerdo? También algunos de ellos, como he dicho antes, también hablan incluso de la rumia y demás, del tiempo de rumia. Luego también hay otro sensor que también es interesante, que es el sensor de partos. Aquí este es más bonito, el que tenemos aquí es más feo. Es este. Pero el efecto en teoría es lo mismo. Estos son un sensor, parece más a un... A ver cómo lo diría yo. Lo que te mide es pues, los patrones de movimiento que tiene aquí como un acelerómetro. Entonces, lo que te mide son patrones de movimiento que se supone que hace la cola del animal cuando va a llegar antes del parto. Entonces, cuando esos sensores, digamos, que ya están analizados y están metidos, digamos, en la aplicación, cuando el sensor ve patrones similares a los que se supone que va a hacer el animal cuando va a llegar al parto, pues te da un aviso. Claro, evidentemente estos sensores, estos son más caros de lo que es el geolocalizador en sí. Entonces, este sensor no está todo el día puesto. Tú estos sensores se los pone al animal cuando tú va a llegar el momento del parto, no está todo con el sensor puesto. Entonces, cuando va a llegar el momento del parto, si hay un animal que puede ser problemático, que tú crees que es problemático o que quieres controlar por lo que sea, pues le puedes tener estos sensores que lo que es te avisan de cuándo va a ser el momento del parto, de cara a que el ganadero pueda en un momento determinado pues estar más pendiente, más vigilante de esos animales y demás. ¿De acuerdo? No, claro, no es que se ponga, no, es por precio. Aquí la cuestión es precio. La cuestión es precio. Y esto es bastante caro. Ostras, yo ahora no lo sé, pero cuando nos costó, cuando lo compramos me parece que fueron 250 euros. Y luego a esto le tienes que aplicar tú la aplicación. Claro. Entonces, pero que el geolocalizador vale 100 y pico. Entonces, bueno, que hay ¿cuántos se pone? Pues cuantos quieras o cuantos puedas. Ahora con el boom de las ayudas digitales, pues mucha gente ha comprado muchos geolocalizadores y también habrán comprado muchos sensores de parto. ¿De acuerdo? El problema viene cuando se pase el dinero y tengas que activarlos y a ver cuántos mantienes activos. ¿De acuerdo? Otro punto importante en reproducción y bueno, ya digo, que todo esto no es que sea ya para una ganadería, que estoy basándolo en lo que estamos nosotros haciendo en nuestro centro en tema de digitalización en extensivo. Un aspecto importante es el tema de inseminación artificial, que no sé si ya habéis ido o no habéis ido a
o habéis visto. Claro, entonces, en el iSphere, digamos que es lo que intentamos nosotros hacer, en digitalización, pues fue, digamos, montar también un laboratorio de inseminación artificial portátil, que en un momento determinado pudiera un ganadero, o una asociación, pudiera tener de forma fácil. Tener un laboratorio de inseminación artificial hace años era una locura, pero ahora, digamos, puedes tener un mini laboratorio de inseminación artificial, puedes tener completo. Nosotros tenemos desde el electroeyaculador, tenemos todo el aparataje de análisis de semen y de preparación de pejuelas. Entonces, en ese sentido, lo podríamos hacer. No, claro, dice una asociación, ¿eso le podría ser útil? Pues no sabemos hasta qué punto no podría ser útil a corto plazo. Yo no lo veo, no veo ninguna locura. Hombre, para un ganadero solo sí, pero para una asociación de ganaderos no lo veo tan complicado. Y de hecho, bueno, esta mañana estábamos hablando, pues han salido los proyectos nacionales ahora, o proyectos de Andalucía ahora de innovación, y hablar de algún proyecto asociado a esto. Y la idea es muy sencilla. Tú con esto en un momento determinado puedes hacer un chequeo en campo, pues de fertilidad de un macho, con lo cual a un ganadero en un momento determinado y de forma fácil y sencilla le podéis dar información si el animal que tiene ahí y que él está súper contento con él porque es muy bonito o no, además de eso, fisiológicamente es un buen animal o no. O es un animal que es infértil o que tiene mala calidad o que... Entonces, y eso de forma muy, muy rápida y sencilla, pues simplemente con una muestra que analizas casi prácticamente con una tablet y con poco más que tenemos, que es el iSphere, el aparato este. Entonces, este aparato, digamos, yo creo que daría mucho juego a muchas asociaciones también en extensivo, porque parece que esto solo se analiza, la digitalización de la reproducción solo se analiza en intensivo, ya digo. Y permite una mejora genética porque permite acceder a los mejores machos, saber los mejores machos que tiene esa asociación, elimina animales que son infértiles o con baja fertilidad, puedes decidir o ver cuáles son y quitarlos del medio, y es una técnica que es bastante accesible, yo creo que tiene un potencial importante. Aquí he puesto también asociado al tema de reproducción, por la siguiente fase, que es, bueno, ver, ecografiar de manera fácil, digamos, los animales para saber un poco lo que estás haciendo. Si en tu explotación tienes problemas o no de fertilidad o no, uno de los problemas que tienes que ver primero es dónde está dónde está el fallo en esa cadena, desde que un animal se supone que se cubre hasta que llega al parto, si hay problemas, ¿dónde está? Y uno de los puntos clave, pues tiene que ver si ese animal realmente se ha quedado gestante y ha llegado, a qué momento ha llegado, porque una vez que pasa, digamos, la primera fase, ya las posibilidades de que todo siga adelante pues empiezan a ser mayores, ¿no? Entonces, la identificación o la ecografía digital portátil también es una cosa bastante útil para, ya digo, no para ganadero en sí, pero sí para asociaciones de ganaderos. Incluso para técnicos a trabajar en el futuro en el sector. ¿De acuerdo? Voy a hablar de otra serie de dispositivos digitales que se podrían utilizar en ganadería extensiva, que nosotros tenemos y que estamos intentando pues jugar con ellos para que haya, bueno, pues para que tengáis más posibilidades de formaros digamos,
en todo este mundo que yo creo que cada vez es más importante para encontrar trabajo en ganadería. Uno de los que tenemos es la cámara termográfica, que es la cámara esta que tenemos aquí. Esta cámara, en principio, pues bueno, es una aplicación de cámaras que se utilizan muchas veces en la industria, pues sobre todo en construcción y demás lo utilizan mucho, y en electricidad para ver puntos de calor, puntos de fuga de calor de los sitios. Cuando marcas la temperatura que tiene, por ejemplo, ahora el aire acondicionado, aquí se ve que es bastante más que uno y otro, las diferencias que hay, las diferencias que tenemos en la mano, en las distintas temperaturas que hay en la mano. En muchos sitios la utilizan para ver si hay fugas de aire. Por los sitios donde se cuela el aire se ven de colores distintos. Si los veis ahí en la ventana, se ven los colores morados por donde se va el aire. Entonces, bueno, en ganadería, ¿para qué la podemos utilizar? Pues mira, nosotros hemos hecho pruebas a ver animales en celos. En celo marca la temperatura de los animales, de la vulva y demás. Tenemos también en producción, con si hay problemas de mamitis y demás. Tenemos también problemas cuando ves los animales que tienen cojera, pues también se puede ver que una pierna está más cargada que la otra, se ven distintos colores. Bueno, ¿a nosotros para qué nos sirve? Pues nos sirve un poco para saber qué posibilidades tenemos. También sirve para hay ensayos para ver la temperatura del animal sin tener que tomarle la temperatura directamente en el recto, que tienes que coger el animal, inmovilizarlo, ponerle el termómetro y demás. Y bueno, de esto es mucho más sencillo hacer una foto que digamos que inmovilizar el animal, termómetro, colocarlo bien y demás. Entonces, la idea es un poco monitorear, intentar detectar enfermedades, monitoreo de estrés térmico, si tienen mucho calor o tienen mucho frío. En invierno, en verano, ahora los animales mojados, si fuerais con la cámara, pues veríais las patas mucho más frías de lo que deberían de estar. Incluso, pues bueno, también detección de celo. Ya queda poquito. Tenemos también aparatos para medir la colmena, medir el peso de las colmenas e ir viendo cómo va evolucionando las colmenas en función del peso que van, si va creciendo en peso o si no va creciendo en peso, qué problemas puede ver, porque aquí lo que miran son condiciones ambientales dentro de la colmena y el peso. Y entonces todo eso, como hemos dicho antes, te miden los datos y demás. Ahora tienes tú que interpretar esos datos. Si no interpretamos esos datos, estamos perdidos. Tenemos sensores como el que está aquí, el Polar, que es un sensor de frecuencia cardíaca. Todos nuestros compañeros de actividad ecuestre lo están utilizando mucho, y en segundo con caballos, cuando están trabajando con caballos para ver el estado, digamos, que tienen esos caballos de actividad, si están muy alterados, si no están muy alterados, ¿de acuerdo? Cuál es el ritmo cardíaco, cómo es el descanso, si se recuperan bien. Daros cuenta que son animales que muchas veces están toda la mañana de un grupo a otro, pues bueno, esto ayuda un poco a decidir si el animal está en condiciones o no de seguir. También estamos hablando de los drones. Los drones en ganadería se están utilizando aquí no mucho, pero en sitios más grandes y más extensos, tipo Australia, Estados Unidos y demás, localizar animales que están perdidos. También hay por cámaras que son capaces muchas veces incluso de identificar con manchas, por las manchas de los animales, qué animal es cada uno de ellos.
Y bueno, ya lo mismo que hablábamos antes, si te le pones una cámara al dron que lo que mida le coge al animal, le mide por un lado, por otro, el volumen, lo ancho, lo alto, lo tal y cual, pues también pueden ver si los animales están engordando o no al ritmo que deberían de engordar cuando están pastando. Con los drones, pues bueno, depende de la cámara que le pongas, pues tendrás todo lo que pueda hacer la cámara, lo podrás hacer con ellos. Y bueno, decir que un poco he hecho un repaso de ganadería extensiva, un poco asociado, ya he dicho, a todo lo que hemos estado haciendo en el proyecto primario 2 de nosotros, del Centro de Excelencia del sector agrario, en el que estamos, en el proyecto en el que estamos implicados. Y bueno, daros las gracias y yo por mi parte, pocas cosas más que contaros, salvo que tengáis alguna pregunta. Pues sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Estamos viendo que son equipos que son bastante caros, que son difíciles de manejar. Hay que pensar un poco que los ganaderos tienen los dedos especialmente gordos y rompen los smartphones a base de pegarles desgazos. Entonces, ¿cómo podríamos integrar todas estas tecnologías o cómo podemos potenciar estas tecnologías en los ganaderos que tienen que haber una rentabilidad para eso, ¿no? Y no me refiero a los de intensivo, que lo tienen muy claro, sino a los de extensivo, ganadería de ganado de lidia. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo mismo que hablábamos de aquí? Yo cojo un geolocalizador y yo me puedo quedar en mirar dónde está el ganado. Eso me puede ser útil y quedarme en eso y ya está. Pero en teoría esto me dice cuánto se mueve, cuánto no se mueve. Bueno, también dice en teoría la temperatura y claro, esto para medir la temperatura tiene que estar pegado al animal, tiene que... Tú miras las temperaturas y dices, están todos muertos porque tienen un frío que no veas, no, según el aparato este, pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final lo que está funcionando y lo que se está comprando la gente es lo que la gente aplica de forma fácil y sencilla. Los geolocalizadores para saber dónde estoy el animal, yo que sé, algún sensor ambiental en algún sitio determinado porque tenga algún problema en concreto, el vallado virtual en el sitio donde yo quiera hacer algo y todo lo demás empieza a estar en un mundo que yo creo que está en el de las asociaciones de los ganaderos. No está en el ganadero en sí, en el de extensivo hablo, ¿no? ¿Y en dónde? Pues en el papel, pues muchas veces de los técnicos. Ya no estoy hablando de veterinarios, de agrónomos y demás, estoy hablando en papel de técnico, de que esas asociaciones puedan permitirse tener técnicos y que esos técnicos les ayuden pues, a llevar un poco el seguimiento de sus animales, de ver lo que están, oye, que me ha saltado una alerta, ¿qué alerta es esta? Oye, mira, vamos a pasarnos con el ISPER y vamos a analizar tus animales. Oye, tenemos aquí, cuando tenga que hacer un recuento de animales, pues en lugar de que vaya él uno a uno con los animales, pues mira, te llevo el sensor vamos, que mide en la banda y van pasando los animales y va viendo todos los crotales que tengo y te llego al final de la mañana y te digo, han pasado estos 500 animales con estos 500 crotales. Y es que el ganadero en sí yo lo veo que es una labor que poco a poco nos tenemos que concienciar, igual que hay asociaciones de productores, pues tiene que haber unas asociaciones en las cuales los técnicos, si no como en agricultura, técnicos de servicio, empresas de servicios, pero casi, que ayuden un poco al ganadero digamos, que su trabajo sea un poco más fácil. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. daros las gracias a vosotros. Y ahora sí.